Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Aún ahora, cuando viajo por carretera y veo un maizal de esos resecos con las hojas ya amarillas, siento una cosa fea en el estómago. Es una reacción física, automática. El recuerdo de ese sonido, del viento sacudiendo las hojas secas, se me viene encima con la misma intensidad de entonces. Buenas noches, Don. Me llamo Jorge. Esto que le voy a relatar sucedió hace ya bastantes años, allá por el inicio de la década de los 90. Mi padre, Joel, era trabajador en un rancho enorme, de esos que se pierden en el horizonte. Cada madrugada, mucho antes de que el sol asomara, ya estaba de pie, preparando un café de olla bien espeso cuyo aroma a canela inundaba la casita. En vacaciones, a veces, me permitía acompañarlo. Nos trepábamos a la camioneta desvencijada del patrón, una Ford viejísima que se sangoloteaba tanto en el camino de tierra, que yo sentía las muelas bailar en la boca. A mí me encantaba acompañarlo. Gozaba del aire fresco de la madrugada, de escuchar las pláticas de los otros jornaleros y de sentirme parte del grupo. Don Atilio, el dueño de todo aquello, era un hombre de pocas palabras, pero a veces tenía su buen lado. Se dio cuenta de que yo era un niño inquieto, siempre buscando en qué ayudar, y un día me señaló un terreno apartado. Era una milpa, pero se veía diferente a las otras. Lucía reseca, como si la hubieran dejado morir. Las mazorcas seguían ahí, pendientes, como si a sus dueños se les hubiera olvidado la cosecha. Aquello no tenía lógica para mí. El maíz era dinero, y esa milpa estaba llena. Me armé de valor y me acerqué a él. «Oiga, don Atilio, ¿y esa milpa de allá por qué nadie la pizca?» Me recorrió con la mirada de pies a cabeza y esbozó una media sonrisa. «De ese lugar no sale nada bueno, muchacho, es tierra mañosa». «Pero lo que ya dio se puede aprovechar», le insistí, ya haciendo cuentas del dineral que sacaría. «Hasta me compraría una bicicleta». Él soltó una risita que le salió por la nariz. «¿La quieres? Pues es tuya. Ándale, llévate todo lo que quieras. No más que si te muerde una culebra, a mí no me eches la culpa». Esa respuesta fue como ganarme la lotería. Me pasé lo que quedaba del día dándole vueltas a cómo iba a empezar. De regreso a casa, cuando le conté a mi papá, no articuló ni un sonido. Se limitó a darme una de esas miradas suyas que ya lo decían todo, un silencio que era un regaño completo. Sin embargo, ya por la noche, supongo que al verme tan ilusionado, se apareció con unos costales de Ixtle ya muy usados, y nomás me dijo que me anduviera con cuidado y que no fuera a ser ambicioso. Al día siguiente yo no cabía en mí de pura felicidad. Mi papá fue conmigo hasta el maizal y me echó la mano para llenar el primer costal. La tarea era dura, bajo un sol que rajaba la tierra y con la paja seca picándote los brazos. Con todo y eso, llenamos un costal que para mí ya se sentía pesadísimo. Lo trepamos a la camioneta con el resto de las herramientas y al terminar la jornada, a la orilla de la carretera del pueblito cercano, vendí todo el maíz más rápido de lo que esperaba. La gente lo compraba sin preguntar mucho. Volví a casa con los bolsillos llenos de monedas, sintiéndome el hombre más rico del mundo. La siguiente ocasión, un par de días después, me fui por mi cuenta. Antes de irme, mi mamá me encargó mucho que me cuidara de las víboras y de las arañas, que abriera bien los ojos y viera dónde ponía los pies. Le dije que sí a todo, pero mi mente solo pensaba en la plata que iba a juntar. El trayecto hasta ese terreno se me hizo más largo sin la compañía de mi papá. El silbido del viento colándose entre las cañas de maíz era el único sonido, un chiflido seco que no paraba. Fue la primera vez que caí en cuenta de lo apartado que estaba ese lugar del resto del rancho. Sentí una cosa rara en el cuerpo.
Llené el costal a la mitad, que ya era bastante para un solo día. Me lo eché a la espalda y emprendí el camino de vuelta. Y en ese momento fue que lo vi. Algo se movió entre las hileras, más adentro. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un coyote. No era raro que se apareciera alguno por la zona. Continué mi camino, pero eché otra ojeada, esta vez con más cuidado. La figura era alta y muy delgada. Se desplazaba con una rigidez extraña, antinatural, sin el balanceo propio de un animal. Daba la impresión de ser una persona que caminaba por ahí dentro, siguiendo mi mismo paso. Disminuí la velocidad sin llegar a pararme. La cosa esa también se hizo más lenta. Nos movíamos al mismo ritmo, con la diferencia de que aquella figura avanzaba entre el maizal sin producir el menor ruido. Se me puso la piel de gallina en la nuca. Me agaché lentamente como si me estuviera amarrando una agujeta y tomé una piedra del suelo. No supe por qué lo hice, simplemente tuve el impulso de tener algo con qué defenderme. Tomé aire y levanté la vista para buscarla de nuevo. Ya no había nadie. El hueco entre las plantas estaba desocupado. Solo el viento que mecía la paja. Me quedé un momento barriendo el lugar con la mirada, pero no encontré nada. Tiré la piedra, me acomodé el costal y me fui de ahí, casi corriendo, sin atreverme a mirar para atrás. Hice lo posible por no pensar en eso. Me convencí de que había sido uno de los peones del rancho, que seguro estaba tomando un atajo. No cuadraba mucho, pero era una explicación más aceptable que la otra, la que no quería ni nombrar. El dinero que ya tenía guardado me alcanzaba para muchas cosas, y la ambición de un niño siempre le gana al miedo. Así que volví. Y por varios días no sucedió nada fuera de lo normal. Se convirtió en una rutina. Llegar al maizal, llenar mi costal, regresar y vender el producto. El susto de aquella vez se fue diluyendo, quedando como un recuerdo extraño, casi como un sueño. Empecé a pensar que todo había estado en mi cabeza. Fue un atardecer con el cielo pintándose de un color anaranjado, el día que todo cambió sin remedio. Había llenado el costal más de lo que acostumbraba. Pesaba una barbaridad. Lo fui arrastrando a duras penas hasta la orilla del camino de tierra que separaba la milpa del resto de los sembradíos. Justo cuando di el último tirón para subirlo al camino, escuché un ruido, como de tela que se desgarra. La base del costal de Ixtle se reventó de pronto. Todas las mazorcas que me había costado la tarde entera recolectar se desparramaron por el suelo polvoriento. Se me escapó una mala palabra, estaba lleno de rabia. Me puse en cuclillas para empezar a recogerlo todo, maldiciendo mi suerte. Y fue en ese instante que tuve la certeza de que alguien me observaba. No fue un sonido, fue una sensación. Levanté la vista muy despacio hacia el interior del maizal. Ahí estaba ella, de pie entre dos hileras de cañas secas. Era una mujer. Al principio, la luz del atardecer solo me dejaba ver una silueta, pero mis ojos se fueron adaptando. Su cabello era oscuro, muy largo, y le cubría parte de la cara. Su ropa, que parecía un vestido, era de un tono claro, pero se veía vieja y manchada de tierra. La piel era de un pálido enfermizo, casi gris. Pero lo que me dejó helado no fue cómo se veía, fue su postura. Su inmovilidad era total, como si fuera una figura de cera. No parpadeaba, no se movía, ni siquiera parecía que respirara. Simplemente estaba ahí, plantada, con la vista fija en mí. Se me fue el aire, sentí un vacío en la panza y las manos me empezaron a temblar. Esta vez no había forma de inventar una excusa. No era un trabajador, no era un animal, era esa cosa. No pegué un grito, dudo que hubiera podido aunque quisiera. Di un paso para atrás, muy lento, luego otro. Ella seguía sin moverse. Continué retrocediendo sin apartarle la mirada, hasta que la distancia me infundió algo de valor. Entonces me di la media vuelta y corrí. Corrí como jamás lo había hecho, sin voltear, con el corazón queriéndoseme salir del pecho, esperando a cada instante sentir su mano fría sobre mi hombro.
Dejé el costal, el maíz, todo abandonado. Llegué al casco del rancho casi sin poder respirar, con un dolor agudo en el pecho. Nadie pareció darse cuenta de mi agitación. Me escondí en un rincón a tratar de calmarme, esperando a que mi papá acabara su trabajo. No le dije nada. ¿Cómo le explicaba? ¿Que había visto a una mujer estatua en el maizal? Me habría prohibido regresar de inmediato y seguro pensaría que yo andaba de mentiroso. Esa noche, acostado en mi cama, la imagen de la mujer no me dejaba en paz. Su quietud, esa manera en que simplemente estaba ahí. Intenté darle una explicación lógica. Quizá era una mujer sin casa, alguien que vivía por la zona y le molestaba que yo anduviera en su espacio. A lo mejor solo buscaba asustarme para que dejara de llevarme su maíz. Tenía algo de sentido, pero no explicaba la sensación que me provocó, ese frío que no era del ambiente. Al día siguiente le dije a mi papá que el costal se me había roto y que me había entrado miedo al quedarme solo cuando empezó a oscurecer. Él solo movió la cabeza y me acompañó a recoger las mazorcas. El maíz seguía ahí, regado justo como lo había dejado. El costal roto también. No había ni una sola huella de que alguien hubiera estado ahí. Eso me confundió todavía más. Si la mujer solo quería correrme, ¿por qué no se había llevado las mazorcas? Estar en ese lugar de día, con mi papá al lado, me quitó un gran peso de encima. El maizal volvió a parecer lo que era, un simple campo de maíz viejo y seco. El terror de la tarde anterior comenzó a sentirse como una tontería, una creación de mi propia mente. La realidad era que ya casi completaba el dinero para la bicicleta que tanto anhelaba. Me faltaba muy poco. La idea de abandonar justo al final me daba mucho coraje. Le estuve dando vueltas al asunto un par de días. Me autoconvencí de que, fuera lo que fuera, no me había lastimado. Solo me había asustado. Pensé que si era rápido, juntaba solo un poco más y me iba antes del atardecer. No pasaría nada. Fue una decisión tonta, lo sé, pero la mente de un niño es así. Uno se siente a prueba de todo. Y regresé. Fui con el corazón en un puño, mirando para todos lados a cada paso que daba. El sonido del viento en el maizal ya no era un simple chiflido. Ahora parecía tener una intención, como si el lugar entero me estuviera vigilando, esperando. Me hice la promesa de ser breve, juntar lo que pudiera y largarme de ahí. Trabajé con una prisa desesperada, arrancando las mazorcas sin cuidado, aventándolas al costal de cualquier forma. Tenía los oídos alertas a cualquier ruido, a cualquier sonido que no fuera el viento. Pero había una calma total, demasiada calma. El sol ya comenzaba a descender, y yo sabía que el tiempo se me acababa. Cuando consideré que ya era suficiente, amarré la boca del costal, y fue en ese momento que lo escuché. No era una voz, exactamente. Fue como un susurro muy quedito, mezclado con el crujido de la paja seca. Un arrastre de sonidos que, de alguna manera que no entiendo, pronunció mi nombre. Jorge. El sonido venía de adentro del maizal, cerca, demasiado cerca. Se me doblaron las rodillas. Me quedé petrificado, aguantando la respiración. Sentí una densidad extraña en el aire, como si algo muy grande estuviera parado justo a mis espaldas. No quise voltear. No podía. Decidí que simplemente me iría caminando, con toda la calma posible, como si no hubiera escuchado nada. Di un paso y entonces algo helado y duro me sujetó el brazo. Fue un apretón brutal, con una fuerza inhumana. Sentí unos dedos huesudos clavándose en mis músculos como tenazas. El frío que me recorrió el brazo no se parecía a nada. Era un frío de tumba, húmedo, que parecía robarme el calor del cuerpo. El terror estalló dentro de mí. Grité con todas mis fuerzas. Traté de soltarme, de jalar mi brazo, pero era como estar atrapado en una trampa de acero. Esa cosa comenzó a jalarme hacia atrás, hacia el interior del maizal. Tropecé y caí al suelo, pero el agarre nunca cedió. Me estaba arrastrando. Yo pataleaba contra la tierra, intentando aferrarme a los tallos secos, que se rompían y me rasguñaban la cara y los brazos.
No le podía ver el rostro, solo distinguía por el rabillo del ojo una silueta alta y oscura pegada a mí. Sentía su aliento en mi nuca, un soplido gélido que no tenía olor. «¡Suélteme! ¡Ayúdenme!». Mi voz salía rota, y el estruendo de la paja seca al quebrarse lo ahogaba casi todo. Pero no paraba. Me arrastraba con una urgencia, con una necesidad, como si yo fuera algo que tuviera que ocultar. Y de pronto, mezclado con el ruido del arrastre, escuché un llanto. Un sollozo quedito y lleno de dolor que parecía venir de la misma cosa que me tenía prisionero. Eso me llenó de un pavor aún mayor. Dejamos atrás el maizal. Las cañas dieron paso a árboles retorcidos y a un monte más espeso que yo nunca había visto. Seguía arrastrándome sin descanso. Mis pies se golpeaban con raíces y ramas delgadas me latigueaban el rostro. Ya no tenía energía para pelear. Me dolía cada parte del cuerpo. Tenía la garganta destrozada de tanto gritar. En un último esfuerzo enterré los talones en la tierra para intentar frenar. La cosa se detuvo un instante. Y entonces, el apretón en mi brazo se hizo aplastante y me levantó del suelo como si yo fuera una pluma. Lo último que recuerdo haber visto fue la silueta oscura de los árboles contra un cielo que ya anochecía. La cabeza me dio vueltas y una oscuridad profunda y pesada me envolvió. Después, nada. De ese punto en adelante, mis recuerdos son un rompecabezas incompleto. Lo que sé es porque mi papá me lo contó, muchos años después. Dijo que, al ver que no regresaba a la hora de siempre, pensó que me había quedado jugando. Pero la noche cayó, los demás trabajadores se fueron y yo seguía sin aparecer. La preocupación se transformó en pánico. Fue a buscarme al maizal, gritando mi nombre. Se metió entre las cañas, pero lo único que encontró fue el costal de maíz que había abandonado. Regresó al casco del rancho para avisarle a don Atilio, quien de inmediato organizó una partida de búsqueda con varios hombres. Se pasaron la noche entera con lámparas, recorriendo el monte y gritando mi nombre. Mi mamá llegó al día siguiente, fuera de sí. Estuve perdido 10 días, 10 largos días. Ya me daban por muerto. Se decía que me había llevado un animal o que gente mala me había encontrado. Fue uno de los jornaleros quien me halló por pura casualidad. Estaba junto a un arroyo muy alejado del rancho, hecho un ovillo sobre una roca. Estaba en los huesos, con la piel de la boca y los labios reventada por la sed y los pies deshechos. No hablaba, no me movía. Solo tenía la mirada perdida en la nada. Las semanas que siguieron son una mancha borrosa en mi memoria. Estuve mucho tiempo sin decir una palabra. Casi no probaba bocado. Me despertaba a mitad de la noche gritando o llorando sin saber por qué. Los doctores de la clínica del pueblo no me encontraron ningún mal físico, pero mi mente estaba en otro lado. A veces me asaltaban imágenes, fragmentos sueltos, sin conexión. El contacto de algo frío en mi frente como si me tomaran la temperatura. El sonido de un lamento muy bajo, como una canción de cuna muy triste. La sensación de que me metían algo seco a la boca, como si fueran hojas o raíces. Eran solo pedazos, pero me provocaban un miedo que no podía explicar. Mi mamá, desesperada, me llevó con una curandera, una señora ya muy grande que vivía en una casita apartada del pueblo. La anciana me observó un largo rato, murmuró unas oraciones que no entendí y me barrió todo el cuerpo con una rama de ruda. Le explicó a mi mamá que un alma en pena y con hambre se me había pegado, que me había confundido con su hijo. No sé si fueron los rezos o el paso del tiempo, pero muy de a poco comencé a regresar. Cuando por fin pude contar a trozos lo que me había ocurrido, mi papá me escuchó sin interrumpir, con el rostro endurecido. Al día siguiente fue a hablar con don Atilio. Ignoro qué se dijeron, pero esa misma tarde el patrón juntó a 4 de sus hombres y los mandó con bidones de queroseno a la milpa abandonada. Le prendieron fuego a todo. Las llamas se levantaron altísimas, con un rugido que quemó toda la paja seca. Yo observaba a lo lejos, refugiado en los brazos de mi padre.
El cielo se tiñó de un humo negro y denso, y por encima del crepitar del incendio casi todos los que estábamos ahí lo escuchamos. Un chillido agudo, un lamento prolongado que no era ni de bestia ni de humano, que se elevó con el humo hasta que se perdió en el cielo. Jamás volví a mencionar la bicicleta. Ese dinero ya no tenía ningún valor para mí. Hoy entiendo que mi terquedad, mis ganas de sentirme grande, despertaron una tristeza muy vieja que solo quería que la dejaran tranquila. Me metí en su espacio y, peor aún, le quité lo poco que ella sentía que todavía era suyo. No creo que quisiera matarme. Creo que solo me quería con ella. Y esa, para mí, es la idea más espantosa que existe. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Mi nombre es Amadeo. Junto a mi padre y mi tío Leandro, llevo el negocio de la familia. Lo nuestro es la compraventa de muebles y antigüedades. Por decirlo de algún modo, nos encargamos de que el pasado de otros encuentre un nuevo propósito. La mayoría de las veces, quienes nos buscan quieren librarse de algo que les pesa en la memoria. Sin embargo, la comunicación con esa mujer, Mirela, rompió con la rutina. Marcó a la línea del almacén, un contacto que no se anuncia en ningún lado, que se pasa entre conocidos. Hablaba con aplomo, pero se le colaba un nerviosismo en el fondo, una urgencia que se esforzaba por ocultar. Necesitaba que dejáramos limpias 3 habitaciones de su propiedad. El pago que ofrecía era generoso, más de lo que acostumbramos, aunque venía con un requisito innegociable. El trabajo debía hacerse al día siguiente, sin excusas. A la mañana siguiente nos presentamos en el domicilio. Se trataba de una colonia de abolengo en Coyoacán, de esas con avenidas anchas y mudas, flanqueadas por casonas viejas de muros altos y rejas señoriales. La suya era una de esas residencias, de proporciones enormes. Fue Mirela en persona quien nos abrió. Tenía toda la facha de no haber pegado el ojo. Se le notaban los ojos levemente hinchados, pero se mantenía erguida, con una tensión evidente. Dentro de la casa, en un sillón de la sala, había 2 niños, un varón y una niña, de corta edad. Durante todo el rato que estuvimos ahí, no levantaron la mirada del suelo, tan inmóviles que la estampa resultaba perturbadora. No daba la impresión de ser un castigo, era algo distinto, una quietud muy extraña. Mirela ni se molestó en ofrecernos algo de tomar. Se limitó a indicarnos con un movimiento de cabeza. «Es por allá, síganme». Nos condujo a través de un corredor extenso que terminaba en una puerta de madera oscura, con unos grabados elegantes. La abrió y nos hizo una seña para que miráramos. De esta parte para adentro es todo suyo. Se trataba de un despacho de buen tamaño. La atmósfera ahí se sentía diferente. El ambiente estaba impregnado de un olor a cuero y madera, con un dejo a tabaco fino ya algo rancio. Aparte del despacho, nos indicó un pequeño estudio y la alcoba principal. Ya en la recámara, solo nos dijo una cosa, con un tono cortante: «Llévate lo que le pertenece a él y no toques nada más». Lo captamos de inmediato. No hacía falta ser muy listo para entender el panorama. Aquello era una traición, una revancha que se estaba llevando a cabo delante de nosotros. Mi tío Leandro, que siempre ha sido el más cauto, quiso hacerla entrar en razón. «¿Está convencida la señora de querer hacer esto?», le preguntó en voz baja. «Hay piezas de mucho valor aquí». Mirela le sostuvo la mirada un instante sin pestañear siquiera. «Ese no es su problema, dedíquense a cumplir con su encargo». Mi tío hizo un último intento, echando un vistazo hacia la entrada. «¿Y qué pasa si aparece?». A ella se le dibujó una sonrisa diminuta que no le iluminó la cara. «No va a aparecer», contestó. «No tienen de qué preocuparse.
A pesar de tener su autorización, trabajamos con una presión tremenda encima. Cualquier sonido que venía del portón nos hacía girar la cabeza. La sensación era idéntica a la de estar cometiendo un atraco. Y siendo honestos, se le parecía bastante. Subimos al camión el escritorio macizo, el librero que casi rozaba el techo y un reloj de péndulo, alto y corpulento. Todo de la mejor calidad. Justo cuando estábamos por terminar, Mirela se asomó en lo alto de la escalera y sin decir ni una palabra, nos lanzó 4 maletas. Cayeron rodando por los escalones, una detrás de la otra. Contenían su ropa, trajes, calzado, cinturones, todo de diseñador, bien doblado. Cargamos con todo. Irse de esa casa fue un respiro, pero éramos conscientes de que no solo transportábamos muebles y ropa. Nos llevábamos el punto final de una relación, vaciamos la carga en el almacén. A mi papá se le ocurrió que lo mejor era montar el despacho tal cual estaba en la casa, para facilitar la venta del lote completo. El resultado fue espectacular. Daba la impresión de que el propietario podía cruzar la puerta en cualquier instante para sentarse en el sillón y prender un cigarro. Dejamos la ropa dentro de las maletas, arrumbadas en una esquina. No es nuestra especialidad, pero mi tío soltó una broma. ¿Y si uno de esos sacos trae un localizador en el bolsillo? Se rió solo. A nadie más le hizo gracia. El chiste no sentó bien. El ambiente se enrareció, como si lo que dijo fuera una posibilidad real. Al caer la noche, un aguacero comenzó a golpear con fuerza el techo de lámina. Fue en ese momento que apareció don Domingo. Él es un valuador de la vieja guardia, un hombre que identifica los muebles más por el aroma y la textura que por los libros. Observó el conjunto y se le iluminó la cara. «Vaya, qué afortunados son ustedes», comentó mientras deslizaba la mano sobre el barniz del escritorio. «Esto es de primer nivel, fabricado para aguantar 3 generaciones». Daba vueltas alrededor del mobiliario, escudriñando cada rincón. De pronto, se plantó frente al librero. No estaba leyendo los títulos de los libros. Deslizaba los dedos por los lomos, muy despacio, como si estuviera buscando alguna imperfección, el más mínimo detalle fuera de lugar. Y lo halló. «Amadeo, acércate a ver esto». Fui hacia donde estaba. Me señaló una hilera de 10 tomos encuadernados en piel, todos exactamente iguales. «Uno de estos no es como los demás», me dijo en un susurro, como si fuera un secreto. Lo examiné con cuidado, pero no fui capaz de ver nada fuera de lo normal. Él insistió, señalando con el índice. «El quinto. La piel tiene un poco más de desgaste. Le dieron más uso que al resto». Con una delicadeza increíble, don Domingo extrajo el volumen. Lo agitó con suavidad cerca de su oreja y se oyó un golpeteo seco de algo que estaba suelto adentro. Me pasó el libro. Tenía un peso excesivo. Al abrirlo comprendí la razón. Carecía de páginas. Su interior era una cavidad rectangular, tapizada con terciopelo rojo. En el fondo de ese hueco descansaba una llave diminuta y dorada. Él sonrió de medio lado mientras me quitaba la llave de la mano. «Vaya, vaya. Tal parece que a nuestro amigo el doctor le gustaba coleccionar secretos. Con esa llave en nuestro poder, empezamos a ver los muebles con otros ojos. Ya no eran simples objetos de madera, eran posibles contenedores de algo más. El candidato más evidente era el escritorio. El tío Leandro intentó usar la llave en las cerraduras de las gavetas, pero no hubo suerte. El ánimo se nos vino abajo al momento. Pero don Domingo solo sonreía, moviendo la cabeza en señal de negación. La magia de un secreto es que nunca está a la vista. Se aproximó al escritorio, sacó todo del cajón más chico y empezó a recorrer el interior con las yemas de los dedos, lentamente, palpando la madera. No buscaba, sentía. Después de unos instantes en silencio, se detuvo. Aquí está, justo en la esquina, disimulado bajo un adorno tallado, había un ojo de cerradura minúsculo, prácticamente imperceptible. Introdujo la llave dorada y entró sin problemas. Le dio 2 giros completos
y escuchamos un clic nítido y preciso. No fue el cajón lo que se abrió. Una parte del fondo se desprendió, levantándose por un costado. Se trataba de un doble fondo. Don Domingo retiró la lámina de madera. De ahí dentro emanó un olor a cerrado muy intenso. Adentro, sobre una base de terciopelo, reposaba una pistola pequeña y negra, una caja de puros sin abrir y un sobre de papel manila visiblemente abultado. Por un momento nadie articuló palabra. Solo se escuchaba la lluvia afuera. El asunto acababa de ponerse denso. Mi tío fue quien recogió el sobre. Se sentía pesado. Adentro había un fajo de billetes de 500 y 1000 pesos, sujeto con una liga que se partió de lo reseca que estaba. Si solo hubiera contenido eso, la historia se habría cerrado ahí, con nosotros repartiendo el botín y vendiendo el mobiliario. Pero el sobre guardaba algo más: fotografías. Eran de esas instantáneas de borde blanco, algo amarillentas por el paso del tiempo. En las primeras se veían mujeres en distintas partes de la casa que acabábamos de vaciar. Daba la impresión de que dormían, tendidas sobre alfombras o sofás. Yo iba pasando las imágenes una tras otra, hasta que mi tío me arrebató una de las manos. Se le quedó viendo con mucha atención y la cara se le puso blanca. «No están dormidas, Amadeo», dijo con un hilo de voz, casi un murmullo. «Fíjate en los brazos. Los tienen cruzados sobre el pecho». Se me hizo un nudo en el estómago. Estaba en lo cierto. Todas se encontraban en la misma postura, una que solo se usa en los funerales. La piel se les veía demasiado pálida, aun con el tono amarillento de las fotos. En una de ellas distinguí al fondo el mismo librero y la misma lámpara de luz verde que teníamos justo ahí, en nuestra bodega. Sentí que me ahogaba. El tesoro que pensamos haber encontrado era, en verdad, el archivo criminal de ese sujeto. La atmósfera en la bodega se tornó irrespirable. El dinero ya no importaba. Queríamos parar, actuar como si no hubiéramos encontrado nada, tal vez incluso llamar a la policía, pero sin tener idea de qué reportar. Decir que le compramos unos muebles a la esposa de un tipo y hallamos unas fotos extrañas. Se nos habrían reído en la cara. Pero don Domingo no paró. Lo observaba todo con una curiosidad extraña, casi enfermiza. Para él, esto era un acertijo. Agarró una de las fotos, la que mostraba la lámpara verde, y le dio la vuelta. Se quedó callado un momento, sosteniéndola bajo la luz. «Aquí hay algo», anunció. En el reverso del papel, escrito con lápiz y casi borrado por el tiempo, había una serie de 4 números y el dibujo diminuto de una manecilla de reloj. Don Domingo no añadió nada. Se dirigió directamente al reloj de péndulo, esa mole de madera que parecía un sarcófago puesto de pie. Abrió la puerta de cristal y comenzó a tantear la estructura por dentro, por detrás de donde colgaba el péndulo inmóvil. Encontró lo que buscaba: un pequeño disco metálico con números grabados, empotrado en la madera. Una caja de seguridad. Hizo girar el disco marcando la combinación de la foto. 4 clics discretos y después un chasquido más sonoro, metálico. Un pequeño panel de madera en la parte superior del reloj saltó hacia afuera. Adentro había una cadena de oro muy gruesa y una memoria USB de color negro, sin marca alguna. Don Domingo contempló la memoria como si fuera una pepita de oro. Tenía una laptop vieja en su auto. En cuestión de minutos, el ordenador estaba encendido sobre el escritorio. Al conectar el dispositivo, solo apareció una carpeta en la pantalla. Se llamaba Borrar. Mi tío y yo intercambiamos una mirada. Yo no quería seguir viendo, pero fuimos incapaces de apartarnos de ahí. Se trataba de videos, decenas, todos filmados con una cámara escondida, posicionada para enfocar el centro del despacho. Vimos al dueño de todo aquello, al tal doctor. Salía con distintas mujeres, las mismas de las fotografías. Al inicio todo parecía normal. Conversaba, les ofrecía una copa, ellas sonreían. Pero el patrón se repetía en cada video.
La plática se desvanecía, se convertía en murmullos, y luego sucedía algo fuera del alcance de la cámara. Un sonido sordo, el golpe de un cuerpo al caer sobre la alfombra. Y después, silencio. El hombre volvía a aparecer en la toma, siempre sereno. Colocaba a la mujer en el suelo, en la misma pose de las fotos, y sacaba la cámara Polaroid. Acto seguido, abría el cajón del escritorio, tomaba el abrecartas con mango de hueso, el mismo que habíamos estado toqueteando hacía unos minutos, y se arrodillaba junto al cuerpo. La cámara no captaba los detalles, pero era perfectamente claro lo que estaba haciendo. El ritual. A mí me costaba trabajo respirar. Sentía una presión en el pecho. Mi tío estaba lívido, con los ojos clavados en la pantalla. Me moví para cerrar la ventana del reproductor. No aguantaba un segundo más. Y fue en ese instante que vi la fecha en el nombre del último archivo. Era de hacía apenas una semana. Mi dedo hizo clic antes de que mi mente pudiera detenerlo. El video se reprodujo. La escena era la misma. El despacho. La puerta se abrió y el doctor entró, sonriente. Y la mujer que ingresó a la habitación, con una expresión de sorpresa y temor, era Mirela. El video se acabó. Y justo en ese momento, como si estuviera sincronizado, la lluvia paró. El único ruido en la bodega era el zumbido de la lámpara fluorescente que nos iluminaba. Nadie se movía. Don Domingo fue el primero en hablar. Cerró la laptop con una tranquilidad que me provocó un escalofrío. Se metió la memoria USB en el bolsillo de la camisa, junto a la llave dorada y la cadena. Nos liquidó el trabajo, una suma justa, en efectivo. Sentí asco al tocar esos billetes. Antes de marcharse, se detuvo en el umbral y nos observó. No es la primera vez que un mueble esconde una historia que nadie quiere escuchar. Hizo una pausa, midiéndonos con la mirada. Si yo estuviera en su lugar, le prendería fuego a todo esto. Y conseguiría un número de teléfono nuevo. Se fue, llevándose consigo el corazón de toda esa oscuridad. Nosotros nos quedamos ahí, mi tío y yo, de pie en medio de la bodega, contemplando aquellos objetos de madera. El escritorio, el librero, el reloj, ya no eran muebles, eran tumbas, eran testigos silenciosos. No podíamos acudir a la policía. ¿Qué íbamos a decir? La única prueba estaba en el bolsillo de don Domingo. Dejamos pasar unos días. Tapamos el despacho con una lona en la esquina más oscura del taller, en un intento por olvidarlo. Una mañana, al llegar para abrir, vimos que el candado del portón estaba violado. El pulso se me aceleró. Entramos corriendo, temiendo lo peor. Pero no faltaba nada. Ni una herramienta, ni ningún otro mueble. Solo las 4 maletas con la ropa del doctor se habían esfumado. Y en el sitio donde estaban, sobre el suelo de concreto, había una sola foto. Una Polaroid, recién tomada. Mostraba la fachada de nuestra bodega, de noche. No tenía ninguna nota, ni nada escrito. No era necesario. El mensaje era contundente. Sé dónde encontrarlos. Ese mismo día, mi papá envió a alguien de confianza a la casa de Mirela para tratar de advertirle, de decirle lo que fuera, pero nadie atendió. Un vecino comentó que llevaba días sin ver a nadie por ahí. La casa ya tenía ese aspecto de un lugar deshabitado. Nos deshicimos de los muebles, rematamos cada pieza por separado, a clientes de otros estados, solo para tener la certeza de que esa colección jamás volvería a estar junta. Pero fue inútil. Esa historia no se me ha borrado de la mente. A veces me parece distinguir la cara de ese hombre entre la gente. Cada noche, hasta el día de hoy, verifico las cerraduras de mi casa 2, 3 veces. No hallamos ningún tesoro. Destapamos una caja que jamás debió ser abierta, y ahora vivo con la seguridad de que su dueño conoce mi dirección.
Existen ciertas cosas que es preferible jamás descubrir. Puedo afirmarlo porque hace algo más de un año, un hallazgo accidental desató algo o despertó algo en mi hogar, en mi abuela, y el recuerdo es una sombra que me impide conciliar el sueño desde entonces. Me llamo Yanis. Por esas fechas había concluido un empleo temporal y sentía una urgencia por tomarme una pausa, por aclarar mi mente. La idea de volver con mi abuela, doña Dita, se presentó como la única alternativa lógica. Su casa siempre fue mi lugar seguro, una construcción humilde, apartada del mundo, que olía a café de grano y a limpieza. La fe de doña Dita siempre fue inquebrantable. Tenía un espacio en la sala convertido en un pequeño altar, adornado con figuras de santos, retratos antiguos y veladoras. No era ostentoso, sino un reflejo de su devoción, un hábito que a mí siempre me infundió calma. De hecho, para mi bautizo, me obsequió una medalla de un ángel que, según sus palabras, tenía la bendición necesaria para resguardarme de todo peligro. El suceso tuvo lugar una tarde cualquiera. Veníamos de una fiesta en la ermita de la comunidad de al lado, un camino que solíamos recorrer caminando, usando una vereda de tierra que atravesaba unos solares. Cuando volvíamos, con el sol ya ocultándose, pisé en falso dentro de una cuneta y sentí cómo el tobillo se me torcía de un modo espantoso. Fue una de esas punzadas que se trepan por toda la extremidad. Mi abuela me auxiliaba a ponerme de pie con delicadeza y para ayudarme, planté una mano con firmeza sobre la tierra. Justo en ese instante, mis dedos percibieron un objeto sólido enterrado. Removí la tierra superficial hasta que pude extraerlo. Se trataba de un crucifijo. Sin embargo, este era distinto a cualquier otro. Su material era una madera negruzca, con formas torcidas, como si la rama de origen se hubiera desarrollado en medio de un tormento. La figura de Cristo que sostenía era burda, carente de detalles delicados, y su cara no reflejaba serenidad ni entrega, sino una agonía absoluta. Además, su peso era sorprendente, muy superior al que su aspecto sugería. «Hallazgo no es robo», comentó con su habitual tono sereno, al tiempo que me quitaba el objeto de la mano. Lo frotó contra el dobladillo de su falda para limpiarlo y se lo metió en una bolsa del vestido. Dejarlo aquí en el campo sería una ofensa. El dolor en el pie fue tan intenso esa noche que casi no probé bocado. Permanecí en cama, con el tobillo sumergido en un recipiente con agua salada. Alcancé a ver desde mi habitación el momento en que doña Dita situaba el crucifijo recién encontrado en el corazón de su altar. Los días posteriores trajeron un cambio insólito. Las molestias lumbares que la atormentaban se esfumaron. Su cojera, producto de un problema en la rodilla, también desapareció y empezó a andar con soltura. Lucía con un vigor renovado, llena de vitalidad. Mi egoísmo me llevó a creer que mi compañía le estaba haciendo bien, y me alegré de verdad por su mejoría. Ignoraba por completo que esa supuesta bendición era apenas el comienzo de todo. La primera semana transcurrió en una atmósfera de alegría. Observar a mi abuela desplazarse por la casa con una vitalidad que yo no le recordaba en mucho tiempo me convenció de que regresar fue la mejor decisión. Pero esa felicidad se desvaneció pronto. Su devoción empezó a transformarse en algo distinto, más bien inquietante. Doña Dita, cuya costumbre era orar por la mañana y al acostarse, ahora se instalaba durante horas frente a su altar. Sus rezos ya no eran los que yo conocía, aquellos que me inculcó desde pequeña. Se habían convertido en susurros. Un murmullo bajo, constante y casi gutural, compuesto por palabras que me resultaban indescifrables. Permanecía ahí dando la espalda al resto de la estancia con un leve balanceo de su cuerpo. Daba la impresión de estar en un estado de trance. Una noche me topé con 2 veladoras nuevas que ardían junto al crucifijo oscuro. A diferencia de las de siempre, que eran blancas, estas tenían un tono de vino tinto, tan profundo que la flama parecía ahogarse en la propia cera.
La luz que proyectaban era tenue, de un color rojizo, y provocaba que las siluetas de los otros santos se dibujaran en la pared de forma grotesca. ¿Abuela?, pregunté desde el umbral de la sala. Esas veladoras son muy raras. Sin siquiera voltear a verme, respondió con una voz carente de emoción, con la mirada clavada en la madera deforme del objeto. Sirven para que el agradecimiento sea más fuerte. Cuando las bendiciones son grandes, se nos exige más. Su explicación careció de toda lógica para mí, pero preferí no preguntar más. Comencé a sentirme como una intrusa en la misma casa que me vio crecer. El ambiente se percibía denso, y el rincón del altar se mantenía siempre helado, sin importar el calor que hiciera en el exterior. La inquietud real se manifestó una madrugada. Estaba por dormirme cuando un susurro me obligó a abrir los ojos de golpe. Alguien había pronunciado mi nombre, en voz muy baja, y el timbre se asemejaba a la voz de mi padre, fallecido durante mi adolescencia. Me incorporé en la cama, con el pulso desbocado. Permanecí en alerta, atenta a la respiración de la casa, al sonido de algún bicho en el tejado. Silencio. Me esforcé por pensar que era producto del sueño, una mala pasada de mi agotamiento mental. Pero la noche siguiente se repitió. El mismo llamado, la misma voz. Esta vez tuve la absoluta certeza. No estaba soñando. Algo más habitaba esa casa, y empecé a sospechar que la súbita recuperación de mi abuela tenía un costo que, sin saberlo, yo misma había traído. Intenté restarle importancia. Me decía que la soledad y la quietud del lugar me estaban sugestionando. Pero la casa parecía empeñada en probar que me equivocaba. Los objetos comenzaron a cambiar de sitio. Mis objetos. El cepillo del pelo que dejaba en el baño aparecía sobre la mesa de la cocina. Una blusa que juraría haber guardado en el closet la encontré en el patio, junto a una mata de ruda. Eran detalles menores a los que podía encontrarles una justificación lógica. Pude haberlos movido yo y no recordarlo, ¿cierto? Eso me repetía. La duda se transformó en miedo auténtico a causa del altar. Se estaba convirtiendo en algo irreconocible. Una capa de un polvo fino y de tacto grasoso ahora cubría las figuras de los santos que mi abuela tanto cuidaba. La mugre parecía concentrarse en las comisuras de los ojos y las bocas de yeso, otorgándoles una expresión de desdén. Las sonrisas de antes se habían vuelto muecas, y el crucifijo de madera oscura, presidiendo todo, se mantenía impoluto, con un brillo mate, como si la propia suciedad lo repeliera. Tenía la sensación de que los ojos pintados de las estatuillas me seguían al cruzar la sala. Sé que suena tonto, pero no podía evitarlo. Empecé a dar rodeos por la casa con tal de no tener que pasar frente a ese rincón. Una noche me levanté por un vaso de agua. La casa estaba sumida en una oscuridad casi total, rota apenas por un haz de luna que se filtraba por una rendija de la ventana de la cocina. Al atravesar el pasillo, lo vi. Fue solo un instante. Una silueta. Una figura alta y delgada que cruzó la sala hacia el altar. No emitió ni el más mínimo sonido. Me quedé petrificada, incapaz de tomar aire. Aguardé 1 o 2 minutos, armándome de valor para mirar. Cuando lo hice, ya no había nadie. La sala estaba desierta y silenciosa, pero a los pies del altar, en el piso, se encontraba mi cartera, la misma que yo había dejado dentro de mi bolso, en mi habitación. A la mañana siguiente ya no aguanté más. Levanté la cartera del suelo y fui a buscar a mi abuela. La encontré en el porche, desvainando frijoles mientras tarareaba una tonada que no le conocía. «Abuela, tenemos que hablar», dije tratando de que mi voz sonara segura. «Mis cosas han estado cambiando de lugar y anoche vi a alguien caminando por la sala». Interrumpió su labor y me clavó la mirada. Sus ojos no mostraban inquietud, sino una frialdad que no le pertenecía. «Debes estar viendo visiones, Janice», respondió con sequedad. «Desde que estás aquí, andas muy cansada, distraída. En esta casa hay pura paz».
La que no está en paz eres tú. Se puso de pie, me dio la espalda y volvió a entrar, dirigiéndose a la sala. En ese preciso instante lo comprendí todo. De nada serviría hablar con ella. No me iba a ayudar. O peor aún, no quería hacerlo. Estaba sola en esto. El miedo que sentía ya no era a una presencia o un fantasma. Era a ella, a mi propia abuela. Comencé a asegurar la puerta de mi cuarto con llave durante la noche. Era una cerradura antigua y poco fiable, pero el chasquido del cerrojo metálico me proporcionaba una efímera sensación de protección. Mi sueño se volvió ligero. Cualquier ruido me despertaba. La casa, que había sido mi refugio, era ahora mi prisión. Y el enemigo, lo tenía claro, era mi abuela. Necesitaba saber qué estaba sucediendo. Requería una prueba irrefutable, algo que me confirmara que no estaba perdiendo la razón. Y una madrugada la obtuve. Me despertó el sonido de sus murmullos. Provenían de la sala, pero sonaban más fuertes y con más ritmo que otras veces. Me levanté sin hacer el menor ruido, con el cuerpo rígido, y me acerqué de puntillas a la puerta de mi cuarto. La entreabrí apenas una rendija, lo suficiente para poder espiar con un ojo. La imagen que vi es algo que me atormentará por el resto de mi vida. La única iluminación en la sala venía de las veladoras oscuras, que ahora sumaban 4. Su luz proyectaba en la pared una sombra temblorosa y alargada de mi abuela. Estaba arrodillada ante el altar, pero no rezaba. Sostenía el crucifijo oscuro entre sus manos, muy cerca de su cara, y le hablaba. No se trataba de un monólogo. Hacía pausas, como si estuviera escuchando una réplica. Inclinaba la cabeza, asentía. De vez en cuando, una sonrisa fina se dibujaba en su rostro. Parecía mantener la conversación más íntima y crucial de su existencia con aquel trozo de madera. Luego hizo algo que me revolvió las entrañas. Con un alfiler que extrajo del cuello de su vestido, se pinchó la yema del pulgar. Vi cómo una gota de sangre oscura brotaba de su piel arrugada. Y con una delicadeza siniestra, esparció la sangre sobre la frente de la figura de Cristo en el crucifijo. Su murmullo se elevó, casi transformado en un gruñido de triunfo. En ese mismo momento su cabeza giró violentamente hacia mi puerta, como si hubiera sentido mi presencia. Su rostro, en la penumbra, no era el de mi abuela. Era una máscara de pura rabia. Me lancé de vuelta al cuarto sin poder respirar y eché la llave con el mayor sigilo posible. Arranqué una silla y la trabé contra el picaporte. El corazón me latía con una fuerza que amenazaba con romperme las costillas. Ya no había lugar a dudas. Esa cosa no estaba atormentando a mi abuela. Ella era su aliada, la protectora de ese mal. Y yo estaba atrapada en la casa con los dos. Pasé el resto de la noche en vela, sentada en el suelo con la oreja pegada a la puerta. La oía al otro lado. Primero fueron sus pasos, lentos, arrastrándose por el pasillo. Luego, el silencio. Un silencio tan denso que casi zumbaba. Fue en esa quietud que el verdadero terror se apoderó de mí. La perilla empezó a moverse, despacio, de un lado al otro, como si probara la cerradura. El metal chirriaba, se detuvo, y entonces oí su voz, dulce, casi suplicante. «Janice, ábrele a tu abuela, hijita, te hice un té». Permanecí inmóvil, conteniendo el aliento. «Abre la puerta, Janice». La voz cambió, desapareció toda la dulzura, volviéndose grave y lleno de rencor. «Sé que estás ahí adentro». Un golpe seco contra la puerta me hizo respingar. Le siguió otro, y otro más. No eran golpes de nudillos. Se estaba arrojando contra la madera con todo su cuerpo, como una bestia intentando escapar de su jaula. Me quedé ahí, acurrucada, rogando porque saliera el sol, mientras la mujer que me había criado intentaba derribar la puerta para llegar hasta mí. Con la primera luz del día, los ruidos se detuvieron. La casa se sumió de nuevo en el silencio. Sabía que no podía permanecer encerrada para siempre. Tenía que salir,
buscar una forma de escapar. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía irme y abandonarla en ese estado? Fue revolviendo una caja de cachivaches, sin saber qué buscaba, que di con ella. Una medalla de plata, pequeña y opaca por el tiempo, con la figura de un ángel. Le había pertenecido a ella. Me la había dado en mi bautizo, asegurando que era para mi protección. Sentir ese trozo de metal frío en mi palma me infundió un poco de coraje. No era un arma, pero sí un recuerdo. La prueba de que mi verdadera abuela seguía existiendo en alguna parte. Tomé una bocanada de aire, quité la silla, giré la llave y abrí la puerta. Estaba de pie en medio del pasillo, quieta. El crucifijo oscuro le colgaba del cuello. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos y vacíos. Al verme, esbozó una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. En una mano empuñaba una de sus largas agujas de tejer, cuya punta metálica despedía un brillo tenue. Avanzó un paso en mi dirección. Yo levanté la mano para mostrarle la medalla. «Abuela, ¿se acuerda de esto?» Mi voz salió temblorosa. «Usted me la regaló. Dijo que debíamos cuidarnos mutuamente». Su cara se deformó en una mueca de sufrimiento, un sufrimiento genuino. Se llevó la mano libre a la sien, como si la atacara una jaqueca insoportable. Era claro que a la entidad que la poseía le afectaba ese recuerdo. «¡Cállate!», escupió, pero la voz se le quebró, mezclándose con un quejido. Era su voz. Mi abuela estaba ahí, peleando desde adentro. Me aproveché de su momento de duda. Me abalancé sobre ella, pero no para lastimarla. Con mi mano libre, le arranqué el crucifijo del pecho. La madera me quemó la piel, una sensación helada que ardía como el fuego. Tiré con todas mis fuerzas hasta romper el cordón. Ella soltó un alarido, un chillido espantoso, dual, como si dos voces emanaran de la misma garganta. Corrí a la cocina directo a la estufa de leña que siempre mantenía encendida. Sin dudarlo, abrí la compuerta de hierro y lancé el objeto a las brasas. El fuego, que antes era naranja y sereno, rugió hacia el exterior, estallando en un tono verde enfermizo. Un sonido agudo, como el de un animal agonizante, surgió de las llamas. Un chillido metálico que me hizo doler los oídos. Un olor a azufre y a carne chamuscada invadió el ambiente. Y de repente, con la misma rapidez con la que había comenzado, todo terminó. Las llamas recuperaron su color normal. El sonido se extinguió. A mis espaldas, escuché un golpe seco. Mi abuela yacía en el suelo inconsciente. La pesadilla había terminado. Pero al ver su cuerpo, tan vulnerable, comprendí que el terror había dejado secuelas que, probablemente, yo nunca podría ver. Doña Dita volvió en sí horas después, recostada en el sofá con un trapo húmedo en la cabeza. No recordaba nada. Me preguntó por qué estaba en la sala. Mencionó haber tenido un sueño terrible, como una fiebre que la había dejado sin fuerzas. Le mentí. Le dije que se había desvanecido y que lo mejor era que guardara reposo. Esa mentira se sintió como el acto más piadoso que podía ofrecerle. ¿De qué otra forma podría explicarle la verdad? Durante los días que siguieron, la casa se sintió purificada. El hedor a azufre se disipó y la sensación de ser observado se fue. Nos deshicimos de las veladoras oscuras y limpié el altar hasta devolverle su brillo original. Mi abuela regresó a ser la de siempre, con sus achaques en la rodilla y sus oraciones tranquilas por la mañana. Aquel vigor extraño que la había poseído se había marchado, y aunque suene raro, verla frágil de nuevo me produjo un alivio profundo. Me quedé con ella por 2 meses más. Jamás volvimos a tocar el asunto. Para ella, todo se redujo a unos cuantos días de una enfermedad rara. Para mí, cada rincón de la casa quedó impregnado de un recuerdo. El silencio nocturno ya no era sinónimo de paz, sino la simple ausencia de un mal. A veces pienso si hice lo correcto, si quemar el objeto fue suficiente. En retrospectiva, no actué con sensatez, sino por pura desesperación.
Mi único objetivo era recuperar a mi abuela, sin pensar en las posibles consecuencias. Ya estaba preparando mi equipaje para marcharme cuando la duda se transformó en una certeza espantosa. Se me había caído un botón de la camisa y mi abuela, con su sonrisa habitual, me indicó que usara su viejo costurero. Mientras mis dedos hurgaban entre hilos y alfileres, tocaron algo duro y rugoso. Lo saqué y sentí que se me cortaba la respiración. Era una astilla de madera, pequeña, carbonizada pero inconfundible, un pedazo del crucifijo. No tenía por qué estar ahí. Estaba guardado, oculto en el fondo de la caja, como un secreto oscuro. Yo lo vi arder, lo vi consumirse. ¿Cómo pudo llegar hasta ahí? Me quedé paralizada. Mi mirada se posó en mi abuela, que regaba sus helechos mientras tarareaba, con una expresión apacible. Y la peor de las preguntas tomó forma en mi mente. ¿Y si una parte de ella no deseaba que ese poder desapareciera por completo? No mencioné nada. Me guardé el trozo de madera en el bolsillo y tiempo después lo enterré en el sitio más profundo y alejado que pude hallar. Pero la imagen jamás se ha borrado de mi memoria. La imagen de mi abuela atendiendo sus plantas, regándolas sin saber o tal vez sabiendo que cuidaba también del mal que yacía dormido bajo la tierra. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.